Esta tarde quiero concluir con la serie que durante el mes de enero estuvimos hablando acerca del volver a comenzar. Y como muchos recordarán, el Señor nos habló acerca de que el 2021 es el tiempo o el año de los nuevos comienzos, de volver a iniciar, de volver a retomar muchas cosas. Y durante el mes de enero estuvimos hablando de temas importantes como lo es la salvación, como lo es el bautizo, la oración, la fe. Hicimos mucho énfasis en la fe y qué bueno, tuvimos un tiempo especial hablando del tema de la fe. Y hoy vamos a continuar o vamos a cerrar hablando en esta temporada de algo realmente importante. Y como resultado de esa obra de salvación dada por medio de Jesucristo para con cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en Él, fue ahí después de esto donde después de que Jesucristo resucitó y se presentó delante de sus discípulos para confirmar lo que la palabra ya lo había mencionado, había quedado escrito. Dice que Jesús les dijo a sus discípulos que se fueran al aposento alto porque ahí ellos iban a recibir algo, un premio, un regalo especial. Y fue así como los discípulos entonces fueron a aquel lugar, y dice que reunidos ahí un día muy especial, el día de Pentecostés, dice que el Espíritu Santo vino sobre aquella cantidad de personas que estaban reunidos esperando. Dice que lenguas fueron repartidas en ellos, y de ahí vino una explosión de lo que comenzaba en ese momento a ser de ahí en adelante la iglesia del Señor. Y usted y yo somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está diseminada por todas partes del mundo. ¡Qué maravilloso! Y la palabra iglesia se deriva de una palabra griega, eclesía, que significa reunión o asamblea. Eso es lo que realmente usted y yo somos. Nos reunimos en una asamblea para poder exaltar, bendecir y glorificar al único que vive y reina por siempre. Y por eso nos reunimos. Muchos se reúnen en otros días, sábado, domingo, no importa. Lo importante es que la asamblea debe de reunirse con un solo propósito: exaltarlo a Él. Y eso es lo que somos usted y yo. Somos la asamblea, somos la reunión, somos la eclesía. Qué gran privilegio tenemos nosotros. Hoy yo lo puedo decir: gasté muchos años de mi vida sin entender, sin conocer y sin participar de lo que es la bendición y los beneficios que tenemos cuando nos reunimos dos o tres en su nombre para glorificarlo a Él. Pero qué bueno que aquí hay jóvenes y hay adultos y ancianos que tienen ese privilegio de poder hacerlo, de poder reunirnos. Ahora, yo personalmente quiero decirle en esta tarde, ¿usted se considera parte de la iglesia? Porque eso es bien importante. Recuerde que Jesús estaba siempre rodeado de multitudes, y aunque en ese tiempo todavía oficialmente la iglesia no había comenzado a operar, Jesús ya andaba haciendo la obra del Señor. Yo le pregunto, ¿usted se considera parte de la iglesia? Porque ojo, muchos de los que seguían a Jesús solamente eran nada más personas que andaban viendo, curiosos, observando, nada más. Y esto es bien importante, que nosotros nos sintamos parte de. Quizás usted hoy vino por una invitación a este lugar, o quizás usted ya es de lo que son de casa, perdón. Es importante que usted se sienta parte del cuerpo de Cristo. Y yo lo invito, si usted no tiene dónde congregarse, a que usted sea parte de Living Branch, de la iglesia Living Branch. Y eso es bien importante, porque no en todos lugares donde se reúne a alguien a ser parte de la asamblea hay personas que son parte de esa asamblea. Y diría yo que eso es lo peor que puede pasar. Tiene que haber una identidad. Primeramente, yo soy de Cristo y yo quiero ser parte de la asamblea. Y olvidémonos de nombres, porque los nombres son... Lo que importa es que nos reunamos para glorificar el nombre del Señor. Por eso es importantísimo, hermano, que usted no vaya a caer en el engaño del diablo. Usted y yo necesitamos congregarnos.
Es una urgencia 2021, hermano. Es urgente que las personas se congreguen. No es lo mismo, gloria a Dios por la tecnología. Tenemos todos los medios hoy para congregarnos de manera virtual o de manera presencial. Y cada quien escoge, pero nunca es lo mismo. Pienso yo que yo estuviera casado con mi esposa y que nuestra relación fuera nada más así de largo. No, eso no. Y es urgente, es importante que nosotros sigamos avanzando. Por eso Pablo en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25 le dice un mensaje claro a la iglesia. Dice Hebreos 10 versículo 25: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Yo no sé si usted mira, pero yo sí miro lo que pasa alrededor. Y lo que mi entendimiento dice es que estamos viviendo tiempos finales. Las señales de las cuales Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo, todo apunta a que cada día nos acercamos más al regreso del Señor. Y por lo tanto, usted y yo necesitamos congregarnos. Gloria a Dios, todavía lo podemos hacer. Si un día ya no lo vamos a poder hacer, bueno, el Señor buscará la manera de cómo estemos juntos. Pero hoy que podemos, tenemos que hacerlo. Y aquí Pablo les decía, no dejando de congregarse. Yo no sé, yo le pongo mucho pensamiento a las cosas. Yo creo que Pablo les decía, miren, ustedes pueden dejar cualquier cosa. Pueden dejar de comer, que eso es bueno para muchos, que no coman tanto. Otros pueden decir, pueden dejar de ir a trabajar. Sí, muchas veces es necesario descansar. Y muchas veces cuando no tenemos trabajo, hermano, esperemos pacientemente. Quizás Dios nos tiene en un proceso. Pero podemos dejar inclusive de trabajar. Podemos dejar de ir a lo que antes nos gustaba ir y que ahora ya no debemos de ir. Cualquier cosa podemos dejar. Podemos dejar inclusive por un tiempo de ir a clases, como pasa con los jóvenes cuando van de vacaciones. Pero imposible que usted deje de congregarse. Porque si usted deja de congregarse, usted es presa del enemigo. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él devora a los que están débiles en la fe. Por lo tanto, no es permitido dejar de congregarse. Es tremendo lo que ha pasado. El año pasado logramos comprobar que aún gente que no iba a la iglesia porque no se podía, ni siquiera se congregaba electrónicamente. Doloroso. Pero qué bueno que nosotros sí podemos hacerlo. Y es tremendo que el enemigo históricamente, desde que la iglesia se estableció y empezó a caminar, el enemigo siempre buscó la manera de poner obstáculos en el camino para que la gente no lo hiciera. Y usó muchas formas. Usó y sigue usando la mentira y el engaño. No vayas a la iglesia. A mucha gente le dicen, no vayas a la iglesia porque te están sacando el dinero. En Living Branch eso no pasa. No le sacamos dinero a la gente. Es más, ninguno de los pastores tenemos autoridad para tocar dinero. Gloria a Dios por eso. Y el enemigo se levanta para decirle, no vayas, ¿para qué vas a perder el tiempo? Es impresionante que aún muchas veces cónyuges, tal vez uno está congregándose, caminando en Dios y el otro no, y el otro es un obstáculo para que no vaya a la iglesia. El enemigo usa muchas cosas también como el conflicto y la división entre las personas para que no se congreguen. Usa el chisme, la crítica y la murmuración. Usa las distracciones de estos tiempos. Vivimos en el país de la distracción. Gloria a Dios por este país. Este país es una bendición, pero ¿sabe qué? Es exageradamente la distracción en la que nosotros vivimos. Todo es distracción. No todo puede ser distracción. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo. También el enemigo usa el afán y el amor por el dinero. La gente corre por el dinero, hermano. El dinero es pasajero. Hoy está, mañana no está. Eso no te va a dar la felicidad que te puede dar el Señor. El enemigo usa muchas cosas como la cultura en la que vivimos, donde se le está enseñando a la gente, óigame bien, y sobre todo a los jóvenes, se les está enseñando que las cosas que son malas para ellos son buenas. Y las cosas que para ellos, que según ellos se supone que son buenas, dice que ellos que son malas. Mucha gente dice, no, ir a la iglesia no es bueno, es malo. Están locos. Leer la Biblia, dicen, no, eso no está bien. Eso es bueno. Pero el enemigo en este tiempo está metiendo una mentalidad que dicen que lo que es bueno, dicen ellos que es malo.
Vea cómo opera el enemigo. Y hay tantas formas como él realmente pone obstáculos. Yo me acuerdo muy bien que exactamente el 26 de enero del 2012, nosotros teníamos 15 días de estar aquí y habíamos estado con mi esposa durante 15 días. Todos los días íbamos a asear, a limpiar, porque el 26 de enero comenzábamos la iglesia. Y todos los días íbamos y limpiábamos y orábamos y decíamos: Señor, aquí algo grande va a comenzar. Y todos los días era igual. Llegó el 26 de enero del 2012 y cuando veníamos para la iglesia, el carro se me arruinó. Mire cómo el diablo trabaja. Quería desanimarme. Llegué, miré que me estaba fallando, pero empezamos, terminó la reunión 9 personas, solo 4 y ahí las otras eran visitas. Y cuando terminó la reunión, nos vamos. Teníamos 2 meses de vivir en este país. Estaba haciendo un frío impresionante como nunca antes yo había existido, porque mi país no es tan helado. Y nos vamos. Y cuando nos vamos, en esta 105 hicimos 3 paradas con mi esposa y mis hijos porque el carro estaba calentando. Y nos parábamos y le echaba agua y nada. Hasta que llegó un punto que nos detuvimos y no pudimos seguir. Estaba todo nublado, un frío terrible. La calefacción del carro estaba mala y nosotros ahí sin conocer a nadie, en un país extraño, mucho frío. Y yo decía: Señor, el diablo ahí. Pero la palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Gracias a Dios tuvimos que molestar al pastor americano a las 12 de la noche para que fuera a auxiliarnos, porque no conocíamos a nadie. Pero el enemigo no nos pudo detener. El enemigo no puede detenernos. Ahora Jesús revela una palabra realmente tremenda. Mateo capítulo 16, 18. Porque cada vez que usted se va a levantar para hacer algo para el reino, el enemigo va a querer detenerlo. Y usted y yo no debemos de permitirlo. Libro de Mateo capítulo 16, versículo 18. Le está hablando a Pedro y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Y esa parte de ahí es poderosa. Mira lo que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Óigame bien, las puertas del infierno no se va a poder levantar en contra de tu matrimonio. Las puertas del infierno no se va a poder levantar en contra de tus hijos. Las puertas del infierno no se va a poder levantar en contra de tus finanzas. No se puede levantar en contra tuya. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Y debes de caminar seguro, pero debes de fortalecerte en Dios. Por eso es importante que tú te congregues, que no caigas en la trampa del enemigo. Es urgente que tengamos que seguir adelante. Pero esa iglesia que el Señor estableció, solamente quiero hablar acerca de 2 propósitos. Y el primero, importantísimo, tiene que ver para que aquellos que no han conocido las buenas nuevas de salvación lo conozcan. Ese es el principal, importantísimo. Porque así como usted un día llegó rendido delante del Señor necesitado, hay miles de personas fuera que están desesperados. Usted no sabe, yo una vez estaba orando aquí en el center, estaba yo solo y ahí estaba orando y el Señor me puso a orar y me decía: por esta calle pasan miles de vehículos y mucha de la gente que va ahí están pensando en suicidarse. Mire qué tremendo. Nosotros no sabemos la necesidad de la gente, Dios la conoce, y por eso estamos llamados nosotros a interceder por ellos, porque de esa manera alguien lo hizo con nosotros y por eso estamos aquí donde hoy estamos. Y dice que las puertas no prevalecerán. Ahora, 2 cosas. La primera es porque la iglesia ha sido establecida para que lleve las buenas nuevas de salvación al necesitado. Libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, habla de una realidad, yo diría, de la identidad que usted y yo tenemos como parte de la eclesía, como parte de la asamblea que nos reunimos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y dice ahí Primera de Pedro 2, versículo 9: más vosotros, o sea, más ustedes son un linaje escogido. Es que hemos sido escogidos por Dios, hermano. No somos cualquier cosa. Somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio, una nación santa,
Un pueblo que fue adquirido, fue comprado. Cuando usted va a comprar un par de zapatos, una cartera de esas buenas que le gusta, usted saca dinero, usted paga y usted recibe esa mercancía. Pero el Señor vino, tomó a su Hijo Jesús, lo entregó para que muriera por usted y por mí, por su gran amor, aunque no lo merecemos o no lo merecíamos. Y por eso hemos sido adquiridos por Él, porque el Padre dio a su Hijo. ¿Pero para qué? Para que nosotros pudiéramos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Doy gracias a Dios porque mi vida pasada fue una vida de tinieblas, pero ese día que yo me decidí por Jesús, las tinieblas fueron cambiadas por luz, por claridad. Y bendito sea Él. Yo me gozo por ello. Y el otro punto importantísimo por el cual la iglesia también fue escogida, ¿sabe para qué es? Para que le sirvamos a Él. Para que le sirvamos a Él. Es que no hay nada que dé tanta satisfacción en la vida en la cual tú puedas servirle a alguien. Si en lo natural yo le decido a Rogelio ayudar, Rogelio me dice: pastor, mire que mi carro se me dañó y no tengo cómo ir para mi trabajo. Hermano, con todo gusto yo paso por usted. Yo lo voy a dejar a su trabajo o a la tienda. Yo lo estoy sirviendo a él. Y Rogelio, ¿cómo se siente? Agradecido conmigo porque lo hizo. ¿Cómo no poder alabar a un Dios que es vivo y que es verdadero? ¿Cómo no poder servirlo? ¿Cómo no invertir el tiempo? ¿Cómo no poder nosotros realmente instruir, agradecerle a Él realmente? ¿Cómo no darle nuestro tiempo? Vale la pena hacerlo. Jesús fue nuestro modelo de servicio. Mateo 20, versículo 28 dice cuál fue el propósito por el cual el Señor vino. Él nos dio el ejemplo. Mateo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate de muchos. Él vino a servirnos a nosotros. Qué hermoso saber que Él vino a servirnos a nosotros. ¿Cómo se siente uno de bien cuando le sirven, verdad? Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Y por lo tanto ese ejemplo nosotros tenemos que imitarlo, de poder servir a otros, de poder realmente decirle: si yo puedo ayudarte en algo, yo te ayudo. Si tú necesitas que yo ore por ti, yo oro con todo gusto por ti, por lo que tú estás pasando. Confía en el Señor y Él lo va a hacer. Hermanos, no hay edad para servir a Dios. Puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser un anciano, no importa, todos somos importantes para Dios. Y si tú eres parte de esta casa, quiero decirte que hay un lugar importante para ti dentro de esta casa. Hay muchas cosas que hacer. Jesús dijo que la mies es mucha y que los obreros son pocos, y a nadie vamos a menospreciar. Todos somos importantes para Dios. Nunca se me olvida el caso de un hombre, un pastor que estaba predicando en otro país. Y al terminar de predicar un tremendo mensaje, llegaron con la noticia diciéndole que una de sus hijas menores se había escapado, se había ido de la casa. Dice que aquel hombre entró, porque era un pastor que andaba predicando en otro país. Dice que le dijo al pastor local: préstame tu oficina. Y se fue a la oficina de él y se hincó y empezó a llorar, diciéndole: Señor, ¿cómo es posible? Yo doy mi tiempo, sabes cuánto te amo, sacrifico a mi familia y todo, y ve, hoy mi hija, la que tanto amo, se ha ido de casa, se había ido con un muchacho. Dice que él solo escuchó que la puerta de la oficina se abrió, y mientras él estaba hincado ahí llorando, porque si hay algo que duele el corazón son los hijos, y entró un niño de la congregación. Y cuando miró al pastor ahí hincado, le puso sus manos sobre el hombro, así. Y ese hombre sintió en ese momento como Dios, a través de ese toque, le estaba diciendo: tranquilo, yo estoy contigo. La palabra nos habla de reyes que desde corta edad fueron escogidos para gobernar. Nos habla de jóvenes, nos habla de adultos, nos habla de ancianos. Todos son importantes para Dios. Nunca te menosprecies. Dios te tiene con vida con un propósito. Y si estás aquí, te digo, aquí hay muchas cosas que hacer. Te invitamos a que tú sirvas. Al final del servicio, usted puede ver en la parte de atrás, hay muchas mesas. Cada ministerio tiene una mesa preparada para que usted pase por ahí y se informe de qué hace ese ministerio, para que usted sea parte de eso.
El propósito número 2 por el cual Dios nos ha escogido para ser parte de la iglesia es para que le sirvamos. Libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 16. Éxodo 7, versículo 16. Y dile, Dios le estaba dando una instrucción a Moisés para que le llevara un mensaje al faraón. Recuerde que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y le dijo, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Estaba diciendo, escucha, hazme caso. Dios me dice, es una orden, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Para que me sirva en el desierto. Esta palabra es importante. Y la pregunta es, recuerde que Dios había prometido que en 40 días su pueblo de travesía por el desierto iba a llegar en 40 días a la tierra prometida. La pregunta es, ¿por qué no dijo Dios? Dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que cuando se cumplan los 40 días y el pueblo esté en la tierra prometida disfrutando de todas las bendiciones, me sirva. ¿Sabe por qué no? Porque el pueblo tenía que pasar por un proceso. Yo no sé quiénes de aquí están pasando por procesos, pero en esos procesos difíciles son los mejores momentos donde tú dices, Señor, aquí estoy. Mucha gente dice, no, es que no estoy preparado, estoy mal económicamente, no puedo. No, es que estoy en conflictos con mi esposo no puedo servir. Hermano, eso es excusa. Dios nos introduce en desiertos para que ahí nosotros nos hagamos humildes, para que ahí se abran nuestros oídos y le digamos, Señor, te escucho, ¿qué quieres hacer conmigo? La pregunta es, yo decía, pero en el desierto, ¿acaso en el desierto habían pueblos a los cuales ellos tenían que evangelizar? Porque muchas veces creemos que servir a Dios solamente es evangelizar. No había ningún pueblo en el camino. Pero sin embargo lo que Dios quería era que mientras ellos iban por el desierto 40 días, yo nunca he estado en un desierto, yo creo que tampoco ni quiero estar, porque en primer lugar el calor me sofoca. Yo decía, pero Señor, ¿y cómo ellos te van a servir ahí en un momento de prueba? Porque, ojo, mucha gente cree, es que voy a servir cuando todo esté bien, cuando tenga mi cuenta llena, cuando ya yo esté retirado y cuando ya todo esté en orden. No, Dios en el proceso te va enseñando. Y esos son los instrumentos que Dios usa para bendición. Y recuerde que antes ya Moisés había estado 40 años en el desierto. Dios lo estaba procesando, lo estaba preparando para cuando fuera a ese momento a decir al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y decía, Señor, pero ahí, ¿de qué manera te iban a servir? El Señor me decía, es muy fácil. Porque en ese proceso del camino iba a haber gente que iba a estar murmurando. Y ahí, de la manera como Él quería que muchos fueran usados por Dios, era, hey, no murmures, dale gracias a Dios que solo son 40 días y pronto llegamos a nuestro destino. O de repente en el camino, de repente Rogelio se iba a desanimar en el camino y yo le iba a decir, tranquilo hermano, déjame, yo voy a orar por ti, adelante, no te quedes atrás. O quizás ahí en el camino iban a haber peleas entre ellos y iba a ocupar gente que fuera a intermediar entre ellos para que no perdieran la comunión el pueblo, sino que sigan siendo una familia. Y cuántas cosas más pudieron pasar en todo ese proceso. Usted sabe, se alargó a 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo caminó en rebeldía y en desobediencia. Yo en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo quiero darle una orden al faraón, porque hay mucha gente con gran potencial, hay mucha gente con gran talento, con un gran corazón, pero que el enemigo, el faraón, los tiene frenados. Sea por una cadena, sea por una atadura, sea por un rencor que está afectándole, sea porque hay heridas del pasado que te tienen detenido, sea porque hay cosas del pasado que no has querido dejar todavía, aun cuando Dios ya te ha dicho que eres libre, o porque hay orgullo, soberbia y aún temores que no te están dejando caminar. Y el faraón, Dios dice, déjalo para que mi pueblo me sirva en el desierto, pero el faraón encantado en que el pueblo esté estacionado. Y eso es lo que el enemigo quiere,
Por eso hoy vivimos lo que estamos viviendo. Temor es una de las cosas que más han estado afectando a la iglesia en este tiempo, y por eso mucha gente está atemorizada, paralizada. Necesitamos realmente ser agradecidos con Dios. Necesitamos también seguir creciendo. Necesitamos seguir avanzando. Y uno de los propósitos de congregarse es que nosotros crezcamos, y crecemos no solamente cuando estudiamos la Biblia y cuando oramos los unos por los otros. Aún muchas veces crecemos cuando tenemos diferencias entre uno y el otro. Venga, hermano Rogelio. Esta es una pequeña iglesia. Solo Rogelio es mi oveja en ese momento. Imagínense que entre Rogelio y yo hubo una discusión donde Rogelio me ofendió a mí. Gracias, hermano. Yo tengo dos opciones: o guardo esa ofensa en mi corazón, o yo digo, no importa, yo lo voy a perdonar a él aunque él me ofendió. Y hoy le digo, Rogelio, perdóneme, usted me ofendió, pero lo perdono. Y él, tranquilo. De esa manera yo me libero, ni le doy lugar al enemigo que me estanque, sino que yo sigo avanzando. ¿Por qué? Porque eso es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer, a no dar lugar al enemigo. Y tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, pero también en nuestros hechos, en nuestros actos, en lo que la palabra nos manda que hagamos. También, ¿por qué es importante congregarse? Porque de esa manera estamos siendo formados en nuestro carácter. De nada sirve que conozcamos tanto la Biblia si nuestro carácter sigue siendo el mismo de hace 15 años. Explosivos por cualquier cosa, enojones, desconfiados. No sirve que sepamos, que conozcamos la Biblia si nuestras acciones realmente dicen otra cosa. Y por eso el estar congregándonos y el que aún haya diferencia entre nosotros, lo que el Señor está haciendo es probando nuestro carácter, a ver qué capacidad yo tengo para seguir amando a Rogelio aunque me ofendió, a ver qué capacidad yo tengo para perdonarlo a él aunque él me haya ofendido. Cuando tú superas eso, tú creces también, y hacia ahí Dios te quiere llevar. Hacia ahí Dios nos quiere llevar en estos tiempos, a que sigamos creciendo y que ya no sigamos siendo personas impulsivas. Y la congregación y el congregarse es una de las cosas importantes en las cuales realmente nosotros debemos de seguir avanzando en nuestro caminar con Dios. Importantísimo eso. Nuestro carácter debe de ser formado. Por eso Dios tuvo 40 años a Moisés en el desierto, porque ahí empezó a trabajar en muchas áreas de su vida. Y eso es muy importante para nuestra vida, que podamos nosotros dejar que Dios trabaje en nosotros y que no nos dejemos nosotros realmente dominar por esas cosas que nos quitan la bendición y nos quitan la paz. Quiero comentarles que hace muchos años estaba en mi congregación anterior, que fue la única que yo tuve en Honduras antes de venirme para acá. Yo me acuerdo que estábamos en una reunión de líderes, de servidores, de líderes y de pastores. En ese tiempo mi esposa trabajaba en la iglesia, era la administradora, aparte que éramos pastores. No, éramos líderes de jóvenes en ese tiempo, perdón, del ministerio de niños. Y me acuerdo muy bien que yo salía del trabajo y muchas veces me iba para la iglesia a trabajar, a ayudarle a mi esposa. Mi esposa tenía mucho trabajo administrativo. Muchas personas creen que en las iglesias el trabajo solamente venir a predicar. No, hay un montón de cosas que hacer. Y mi esposa trabajaba mucho y siempre con excelencia. Y en una reunión, mientras estábamos ahí, empezaron a salir muchas cosas y se levantó un gran líder de la congregación a decir algunas cosas no muy buenas de mi esposa, sobre todo sobre el trabajo, ¿verdad? Digo, no, por aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 errores. Y cuando él dijo eso en la reunión, hermano, yo estaba sentadito como Rogelio. Yo estaba en proceso en mi vida cristiana. Y mientras aquel hombre estaba hablando de manera incómoda de mi esposa, yo me paré. Lógicamente era mi carne, ¿verdad? No era mi espíritu, era mi carne. ¿Cómo puede venir a hablar de ella cuando yo sé que anoche llegó a las 11 de la noche trabajando para poder presentar todo esto? Y ahora venga públicamente a ponerla en mal. Y cuando yo me iba a levantar, no lo quiero ofender, pero imaginemos que aquí está mi esposa sentada. Y cuando yo me iba a levantar, mi esposa me dice, bueno, siguió la reunión. Yo estaba con aquella espinita ahí, ¿verdad? Bueno, de ahí surgieron otras cosas ahí también, ¿verdad? Óigame, era una reunión de los santos que estábamos ahí, los líderes, pastores y todo.
Y vuelve a salir otra cosa y otra vez ya me detiene. Bueno, termina la reunión y cuando termina la reunión me dice mi esposa: vení mi amor, cuidadito, le decís algo a él. Bueno mi amor, me cuesta, pero es que no es justo. Tranquilo. Bueno, de ahí terminó la reunión y hay una comunión, comida y todo, ¿verdad? Y yo dije, lo encuentro por allá en el pasillo, en el baño, y allá con el hermano platicamos. Así fue, por ratito, entre plática y plática, veo que el hermano iba por allá al baño y yo. Y mi esposa: no te lo vuelvo a decir. Te conozco. Gracias, mi amor, pero yo tengo un Dios que es el que me defiende. Y hermano, mire, ¿por qué le cuento todo eso, hermano? Porque muchas veces así actuamos en nuestra vida. Muchas veces podemos botar al suelo todo lo que Dios nos ha dado, porque nos dejamos gobernar por la carne. Ahora, ojo, eso sucedió dentro de la congregación y por lo tanto esas cosas son buenas. ¿Sabe para qué? Para que realmente crezcamos espiritualmente, que entendamos que aunque muchas veces tengamos diferencias o actuemos diferente, muchas veces Dios lo permite para ver tu crecimiento espiritual. Y es tremendo como mucha gente en estos tiempos dicen: no, yo para congregarme donde solamente hay hipócritas, mejor no me congrego. No, yo no me congrego porque ahí realmente es que no quiero agarrar del cuello a alguien y golpearlo. No, mejor me quedo en mi casita. Eso es una mentira del diablo. Tú tienes que entender que Dios te está enseñando y Dios te va a enseñar en el proceso en el cual Dios te tiene. Por lo tanto, el congregarse realmente es algo que es necesario para nuestras vidas. No podemos vivir aislados de un mundo en el que nosotros estamos, ni de la realidad. Dios lo que está haciendo es algo realmente importantísimo en nosotros y que me gusta mucho, y voy a terminar aquí con esto en esta tarde. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Efesios 4, 11 y 12. Una palabra donde Pablo le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Y le está hablando acerca de algo importante ministerialmente, que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con la asamblea de los santos. Y le dice: y él mismo, cuando dice el mismo es Jesús mismo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a maestros. O sea, Dios estableció este diferente tipo de llamados ministeriales que es importante dentro de la iglesia. ¿Con qué propósito? Versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de los ministerios, cada uno de los llamados dentro de la iglesia son necesarios para que juntos nos edifiquemos mutuamente. Para que el que está fuerte espiritualmente o con algún nivel de autoridad mayor pueda levantar al que está débil. Pero eso es importante, eso solo se lleva a cabo en la congregación. Y sigue diciendo el último versículo, versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano Rogelio, póngase de pie. Entre Rogelio y yo hay diferencia, ¿verdad? Yo hubiera querido tener la estatura de Rogelio. Tal vez así lo igualo. Físicamente yo no puedo hacer nada ya. Yo no puedo llegar a la estatura de Rogelio. Gracias. Pero espiritualmente sí. Espiritualmente sí. Y por eso la palabra dice: es necesario que estos ministerios se establezcan en la iglesia, porque va a servir para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.